Bienvenidos a su espacio Huellas. Como anunciamos en los titulares, hoy vamos a hablar acerca de un conflicto que ha pasado cuando menos desapercibido por los medios de comunicación hegemónicos. Hablamos del conflicto en Yemen. Este conflicto reviste una serie de implicaciones a nivel geopolítico en la región de Medio Oriente, por lo cual consideramos que sus implicaciones a nivel global son importantes. Paralelo a la gran controversia en cuanto a la violación de los derechos humanos debido al bloqueo que desde el año 2015 ha venido instalando el gobierno de Arabia Saudita. Para ello, como siempre, contamos con una persona especialista en el tema, Antonio Barrios Oviedo. Bienvenido nuevamente a Huellas. Muchas gracias, don Jamer, y un gusto estar acá en tu programa, tratando de dilucidar temas complicados que, como usted bien dice, los medios no tratan ni analizan, y sobre todo pues para el público en general y para quienes están a cargo pues de la educación en este país, al menos a nivel de estudios sociales. Muchas gracias. El doctor Antonio Barrios Oviedo, como ustedes saben, es especialista en geopolítica y relaciones internacionales. Es doctor en relaciones internacionales por la Universidad Nacional. También ha hecho estudios en el Centro Perry de la Defensa en Washington. Es miembro de la cátedra Ibn Khaldun sobre estudios de África del Norte y Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. Es también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido profesor invitado en las universidades del Kurdistán iraquí. Ha publicado numerosos artículos y libros acerca de geopolítica de Medio Oriente y América Latina. Siempre le agradecemos al profesor Antonio Barrios pues su generosidad en compartir con nosotros sus investigaciones y sus saberes. Antonio, para comenzar la entrevista, me gustaría preguntarle, y tal vez para situarnos en el contexto espacial e histórico de lo que es la República de Yemen, si pudiésemos hacer tal vez un breve resumen acerca de la evolución histórica del pueblo yemení y también referirnos a su ubicación geográfica en el contexto del Medio Oriente. Sí, bueno, básicamente el Imperio Otomano fue una potencia en Medio Oriente durante aproximadamente 500, 600 años. Dominaron la región, obviamente de manera brutal. Una película que yo siempre recomiendo, y eso es bueno pues para los docentes, una película que yo siempre recomiendo es aquella Lawrence de Arabia, porque en esa película se retrata muy bien. Ahí trabaja aquel actor famoso británico Peter O'Toole, y en esa película se retrata muy bien cómo el Imperio Otomano dominó grandes extensiones en el Medio Oriente, lo que se va a constituir después de la Primera Guerra Mundial como el Medio Oriente, que este término Medio Oriente es una invención británica, y esa película retrata muy bien, así que le sirve de manera didáctica para los estudiantes o para cualquier persona pues verla, y así les va a quedar también claro muchas cosas. Pero el Imperio Otomano fue muy fuerte en Oriente Medio, y gran parte de África del Norte. Durante el siglo XIV, hasta terminada la Primera Guerra Mundial, 1918. Y hasta la derrota, los conflictos de las tribus saidíes, recordemos que el Medio Oriente como tal es riquísima en una gran cantidad de tribus, es decir, todo el mundo musulmán y sobre todo la región del Medio Oriente, todo el mundo árabe, está compuesto por un sinfín de grupos tribales que históricamente igualmente han estado en pugna y hasta la fecha, hoy, siguen estando en pugna. Y bueno, es importante entender que los conflictos de esas tribus, principalmente en la parte norte del Yemen, se sucedieron entre el siglo XVI hasta la firma del Tratado de Dan en 1911, otorgando pues al Imanato Saidí una autonomía sobre los territorios que controlaban, pero dentro del Imperio Otomano. La caída del Imperio Otomano, la región conformó el reino del Yemen, controlado por los saidíes, hasta que una revolución apoyada por Egipto hizo surgir la República Árabe de Yemen en 1962, bajo los principios del panarabismo moderado. El Estado árabe como capital de Saná, que es hoy la capital de Yemen, hoy bajo control
de un grupo también tribal, los hutíes, que es parte de la fragmentación y la guerra que en este momento está viviendo Yemen. Vivió una guerra civil contra los elementos monárquicos hasta 1996. Cuando uno saca cuentas, se da cuenta todas las décadas en las que Yemen ha estado en guerra. Y por la lejanía geográfica, nosotros en este lado del mundo más acostumbrados a darle seguimiento al tema israelí-palestino desde la creación del Estado de Israel en 1948, nadie hablaba, durante muchísimas décadas, nadie hablaba absolutamente nada sobre el Yemen y los conflictos que por décadas ha tenido. Y estos sectores monárquicos controlaban con el apoyo de Arabia Saudita y Jordania el reino hachemita, la familia monárquica también en Jordania, los hachemíes, controlaron gran parte del territorio yemení. Y bueno, en el sur y la zona oriental, por el contrario, existía un dominio británico que era lo que se le denominaba como el protectorado de Adén. El norte se confrontaba con el sur desde la época del reino del Yemen, buscando arrebatar a Adén los británicos. Hay dos ciudades muy importantes que paradójicamente hoy están en lucha entre los distintos grupos tribales, sobre todo los hutíes, chiitas, que dos ciudades son claves, son las más importantes en Yemen. Sanaa, que es la capital, y Adén. Adén es una ciudad clave porque quien domina la ciudad de Adén, que es si uno ve geográficamente, ahora les voy a mostrar un mapa, el Golfo de Adén es esta parte marítima, el extremo ya marítimo de Yemen, que quien domina esa ciudad, pues domina los puertos más importantes o domina las salidas claves de esa región. Así que hay que tener claro que tras la retirada inglesa y posteriormente los conflictos por el control de esos territorios, que es una zona que se va a llamar el primer país socialista del mundo árabe, la historia del Yemen del Sur fue el socialismo, la alfabetización, lucha contra la pobreza, inclusión de la mujer en muchos de los procesos, la lucha contra el tribalismo, que era lo que todavía hoy está presente con la guerra. Pero Yemen es el país árabe más pobre, desafortunadamente, a pesar de tener mucha riqueza, no necesariamente en petróleo, pero sí una salida estratégica en la cual debería tener una gran riqueza marítima, pues hay un cuento famoso histórico que hace Ptolomeo, que el Yemen siglos atrás fue uno de los países más fértiles, húmedos y ricos de hace muchos siglos. Desde ahí llegaba el incienso, mirra. Mirra es una planta clave que tenía un gran potencial medicinal, que ya prácticamente en esa región no existe. Y el oro, el marfil, la seda, etcétera, entraban por Yemen por tener su salida al mar, lo que llaman un mar abierto. Desafortunadamente, pues hoy es uno de los países más pobres. Durante el siglo VIII, el reino de Sabah, con capital en Marib, alcanzó un gran poder debido a su emplazamiento geográfico entre la India y el Mediterráneo. Es decir, cuando uno ve a un Yemen devastado por la guerra hoy, cuando hace siglos era muy, muy rico, pues desafortunadamente uno ve ahí el desastre a lo que llevan este tipo de guerras, que muchas de estas son históricas, situaciones inconclusas en muchos de los países del Medio Oriente, y desafortunadamente pues con una crisis humanitaria sin precedentes, ¿verdad? Como la que en este momento tiene. En los años 70 se agudizaron los enfrentamientos entre los dos estados, tanto lo que llaman el norte del Yemen como el sur del Yemen. Hasta 1979, la caída de la Unión Soviética aceleró la unión de los dos países y bueno, en virtud de ello, todavía en 1990, como lo dije antes, la convivencia entre los dos países que llevó a la unión de los dos, es decir, el Yemen unificado, pues aún así la convivencia no fue en lo absoluto nada fácil, hasta que, bueno, se da a partir de 1990 distintos enfrentamientos internos que no llegaron necesariamente a guerra civil, pero sí ya Yemen desde 1990 con esa unificación del Yemen del norte con el Yemen del sur, pues ya tenían
escenarios de conflicto interno que desafortunadamente derivaron con la guerra que en este momento está enfrentando este país. No sé si es posible ver un mapa que tengo acá para, Claro. para que vean un poco cómo era que estaba geográficamente dividido el Yemen. Bueno, esto es una portada que yo puse antes porque esa barbaridad que está viviendo el Yemen, que los medios de comunicación tratan de una manera muy aislada. Esta es una foto real de un padre llorando a su hijo con los ataques que Claro. Arabia Saudita, una coalición, vamos a profundizar más adelante en este análisis, ataques indiscriminados que la coalición encabezada por Arabia Saudita lanzó indiscriminadamente contra la población civil, contra centros urbanos. Es un padre llorando a su hijo muerto. Eso es muy común, desafortunadamente, verlo en el Medio Oriente, en la guerra en Siria, el tema palestino, que es tremendo, tanto israelíes llorando a su gente como palestinos llorando a su gente. Veamos el caso de los kurdos, pero bueno, esto es como Claro. para decirle que no solamente en Yemen se están viviendo barbaridades de guerra, sino también incluso la guerra de casi 20 años, esta invasión que hizo Estados Unidos sobre Irak. Pero este es el mapa que quería mostrarles de Ujú. cómo antes era, antes de 1990, con la unificación del Yemen, previo a 1990, así era Yemen, un Yemen del norte que era la parte tribal que hoy está disputándose con los saudíes, los hutíes, muy religiosa, y la parte del Yemen del sur, muy democrática, popular, socialista, que fue lo que comenté antes. Ujú. En la época de la Guerra Fría esto estaba muy profundizado y bueno, con la unificación de 1990 esto desaparece, pero si uno ve curiosamente la guerra en Yemen hoy, igualmente estos grupos tribales de este Yemen del norte de nuevo fragmentan el territorio eh, tal y como lo estamos viendo en este mapa previo a 1990. Entonces, bueno, la mayor concentración tribal de disputa de saidíes, de hutíes, de grupos radicales sunitas, ahora incorporados al Qaeda, que lo vamos a también a profundizar más adelante, pues Correcto. reflejan curiosamente que la actual fragmentación de Yemen con esta guerra actual tiende a ser muy parecida a la forma en cómo el territorio yemení estaba dividido en estos dos grandes territorios. Muy bien. Para las personas que pues solamente nos escuchan en el podcast, el profesor Antonio Barrios nos muestra un mapa de la parte sur de la península arábica en donde muestra la división que durante muchos años existió en Yemen, el Yemen del norte y el Yemen del sur. Para las personas que quieran ver, pues también pueden verlo en el canal de YouTube de Huellas 2.0. Profesor, ¿cómo podríamos caracterizar hoy en día, para ir tal vez contextualizando, después de este excelente recorrido histórico que usted nos plantea, cómo podríamos ir caracterizando el régimen político actual en la República Yemení? Usted nos adelantaba algunas características, siendo Yemen uno de los países o el país más pobre de la península arábica, una de las pocas o la única república propiamente dicha, y que en la actualidad todavía se dirimen conflictos que surgen en el contexto, primero, del imperialismo o los procesos de independencia, por decirlo así, de este país, y posteriormente los conflictos que se suscriben al contexto de la Guerra Fría. ¿Cómo podríamos caracterizar el régimen actual en la República de Yemen, el régimen político actual? Bueno, básicamente el régimen político o el sistema político yemení es un sistema parlamentario. Recordemos que el sistema político parlamentario se impuso por Gran Bretaña en la mayoría de los países del Medio Oriente, es decir, durante el dominio del Imperio Británico, con los restos que quedaron del, del Imperio Otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial, vino un trazo de líneas arbitrario en el Medio Oriente, entonces tanto Francia como Gran Bretaña se repartieron
esto que después de 1918 Gran Bretaña le empezó a llamar Medio Oriente o Oriente Próximo, como también en Europa se dice Oriente Próximo, en este lado del mundo le decimos más Oriente Medio o Medio Oriente también. Al final de cuentas tiene la misma connotación, pero es un sistema parlamentario más allá de lo que tradicionalmente entendemos como sistema parlamentario, que está regido por partidos políticos en donde no necesariamente, como en el caso de Europa, no necesariamente en donde la connotación religiosa está por encima de lo político, pero para el caso del Medio Oriente se complica, y el caso de Yemení es igual, se complica porque aparte de ser un sistema parlamentario, se rige más por la conformación tribal del país. Y bueno, es lo mismo, y permítame poner otros ejemplos, porque creo que vale la pena. El caso del Líbano, que está viviendo en este momento una crisis política sin precedentes por la terrible explosión en Beirut, igualmente, pues, no solamente es el sistema político parlamentario, sino que es un sistema tribal y a la vez es un sistema tribal religioso, un sistema religioso en donde el sistema parlamentario tiene que darle cabida a todas las fuerzas políticas posibles y a todas las fuerzas tribales y a todas las fuerzas religiosas. Entonces, complica el panorama político, los consensos son muy complicados y para el caso yemení, pues en este país ha imperado desde siempre una estructura tribal, sobre todo en el norte, que como lo dije antes con el mapa, el tipo de fragmentación que está viviendo Yemen por la guerra hoy, la llevan a un pasado de la forma en como antes existía el Yemen del norte y el Yemen del sur. Entonces, por ejemplo, una de las tribus más importantes son los hutíes, chiitas, que están también los chiitas, no necesariamente hutíes, están otros grupos tribales que igualmente son wahabíes. El wahabismo está muy presente en Arabia Saudita y en Omán y en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, son tribus dispersas, pero que igualmente han tenido un protagonismo no solamente en guerras en el pasado, sino también en reclamos o espacios políticos y religiosos dentro de estas complicadas formas en cómo estos países tienen que organizarse políticamente. Entonces, la politización de los grupos religiosos que antes velaban por cuestiones muy religiosas, lo llevó a través de diferentes guerras, a través de diferente presión religiosa, a ser incluidos dentro de estas dinámicas políticas complicadas en el caso del Yemen, y que es muy común encontrarlo en muchos otros países del Medio Oriente. Entonces, cuando empieza la guerra en Yemen, pues el presidente Saleh, que había gobernado durante 33 años, pues es asesinado en esta guerra presente en Yemen, y entonces la situación política prácticamente se fragmenta, es decir, el gobierno, el actual presidente que asume funciones con el asesinato de Saleh, pues es el presidente Hadi, o Hadi, cualquiera de las dos formas se puede decir, y es el que le ha tocado pues lidiar no solamente con la guerra, sino procurar preservar hasta donde le es posible el dominio territorial de todo valga la redundancia, de todo el territorio yemení, sin poder incluir a los otros grupos hutíes, por ejemplo, y a otros grupos tribales que tienen, producto de la guerra, dominio total. Es decir, es ver la misma situación de guerra en Siria, en donde el presidente Bashir al-Assad no tiene un control real de todo el territorio, porque otros grupos armados le han arrebatado ese control territorial. Entonces, el sistema político, como uno quiera llamarle en Yemen, puede llamarse como sea, pero está desprovisto de un control real sobre todo el territorio, y entonces hay distintos grupos que se autodenominan los gobiernos legítimos a nivel regional, y eso imposibilita que exista una cabeza real política que tome decisiones en todo el territorio, porque el territorio en este momento está fragmentado. Es otro ejemplo que les puedo dar de una situación también terriblemente fragmentada, en donde nadie gobierna con certeza, pues es Libia. Libia es un país que igualmente derrocaron a Muammar el-Gaddafi, el país se fragmentó y hay una gran cantidad de grupos tribales gobernando para sí en distintas regiones, en distintos territorios que tienen bajo su control,
y eso imposibilita. Pero bueno, hay una fecha clave que hay que entender para el caso del Yemen, que cuando se profundiza la guerra, que es en el 2015, tras la toma de los hutíes en las ciudades claves como Sanaa, Adén, Taiz, Moká, y bueno, lleva al presidente Hadi igualmente pues a huir del país. Así que hay una coalición internacional liderada por Arabia Saudita que pretende gobernar por la fuerza para tener control militar y político del país y a la vez justifica su presencia para luchar abiertamente contra estos grupos que han fragmentado el país. Así que prácticamente, en resumen, la, 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 la situación política de Yemen no solamente es política, sino que es tribal y a la vez religiosa. Muy bien. En cuanto al ámbito... Bueno, perdón, Jamie, aquí hay un mapa. Si me permite solo un segundito, Sí, disculpe que claro, claro. se me olvidó decirle. Aquí hay un mapa, permítame para... no sé si lo están viendo acá. Pues un segundito. Este mapa está acá, les da una idea. No sé si pueden ver el cursor que se mueve, les da una idea. Aquí abajo hay una simbología en el mapa para que vean qué complicados son los países del Medio Oriente en cuanto a la composición religiosa y tribal. En lo político no tanto, porque igual existen partidos políticos, pero lo tribal, que son muy radicales en muchos casos, o igualmente en lo religioso, donde en estos países lo que impera es la religión por encima de la política, sea el país teocrático o no lo sea, ahí ustedes pueden ver tienen una idea de cuán fragmentado es el Yemen en cuanto a su conformación política y tribal. Entonces están los suníes, están los chiitas, zaidíes, están los chiitas de Ismael, que también es otra rama importante del Islam, que en algunos países del Medio Oriente el ismaelismo no es tan fuerte, pero para el caso del Yemen sí lo es, y en algunos otros países de la península arábiga o la península de Arabia Saudita. Y están los suníes, saidíes, y están los chiitas, estas mezclas complicadas también que hacen todavía más explosiva la cuestión tribal y religiosa en estos países, sobre todo cuando la historia está de por medio ahí siempre latente, ¿no? Y están los chiitas saidíes o los ismaelitas. Entonces, estas conformaciones tan complicadas siempre son cócteles o mezclas muy, muy explosivas que hacen que las guerras en estos países sean terribles. Muy bien. Vemos la diversidad de grupos o religiosos y que a nivel interno juegan un papel determinante en la configuración de este conflicto. Ahora bien, desde el punto de vista más global, desde el punto de vista más internacional, ¿qué papel viene a jugar Yemen por su ubicación geoestratégica a nivel geopolítico? ¿Qué papel ha jugado a través del siglo XX, inicios del siglo XXI, la República de Yemen para los intereses de las grandes potencias occidentales y para las potencias también regionales del Medio Oriente, como el caso de Irán y de Arabia Saudita? Sí, interesante. Bueno, primero hay que entender así muy, muy básicamente qué es geopolítica como fenómeno histórico, como fenómeno político y como fenómeno geoestratégico o geográfico. Bueno, básicamente la geopolítica es el vínculo entre territorio y política. La geopolítica cree que la acción política también viene dictada por intereses en ciertos territorios y recursos. Es decir, el Medio Oriente sabemos que más allá de los conflictos terribles que por décadas ha tenido, tiene y abastece al mundo del 30, 35 o el 40% del petróleo que se consume a nivel mundial. ¿Por qué dije 30, 35 o 40%? ¿Por qué esos números tan variables? Porque dependiendo de los conflictos que hay en algunos países, pues es así como está el tema de la oferta y la demanda del petróleo.
Hay países que están en guerra y dejan de producir petróleo y lo sustituye otro que produce petróleo, como Arabia Saudita, como Irán. En este caso, este segundo país le pesan sanciones tremendas impuestas por Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Medio Oriente desafortunadamente no solo es una región en constante conflicto, sino que desafortunadamente, llamémoslo así, el petróleo que tiene abastece entre ese 30, 35, 40% que en el mundo se consume. Entonces, bueno, le tocó, llamémoslo así, por historia o por designios, de como uno lo quiera interpretar, a una región como el Medio Oriente tener que estar en medio de una geopolítica clave que históricamente ha estado en medio también de las disputas de las potencias imperiales, de los poderes imperiales. En el pasado Francia, Gran Bretaña, en el pasado el Imperio Romano, el Imperio Otomano, y uno puede ir de ahí para atrás. O las potencias más contemporáneas como Estados Unidos, Rusia y China hoy en día con esta condición en la que China juega un papel preponderante como potencia que le disputa espacios hegemónicos a la potencia tradicional de los últimos 70, 80 años, que es Estados Unidos, y en consecuencia, pues una Rusia que desde el punto de vista militar, pues requiere también tener un papel preponderante en esta dinámica producto de la guerra en Siria e igualmente lo que ha estado ocurriendo en Yemen. Entonces, digamos, las definiciones que se han movido mucho no están delineadas con precisión. Por ejemplo, uno puede decir de que la geopolítica del Medio Oriente empieza en Egipto y eso tiene que ver mucho también con todo cómo se definen variables geopolíticas para entender eso que llamamos Medio Oriente y qué papel juega el Medio Oriente en la geopolítica regional e incluso global, porque también en el Medio Oriente hay potencias regionales que están en una guerra, una confrontación perenne, que llevan guerras a sus terceros países, que es lo que se conoce como, por ejemplo, guerras subsidiarias. Por ejemplo, 3 potencias importantes en el Medio Oriente, en la región del Medio Oriente, sin contar las que ya mencioné, que son potencias extrarregionales. Pues bueno, Irán es una potencia muy importante en el Medio Oriente, Arabia Saudita ni se diga, Turquía es otra que juega un rol importante. Entonces, estas 3 grandes potencias buscan, hurgan en la historia y entonces empiezan a sacar, cuando fueron imperio, entonces estos territorios me pertenecen, como lo que hace Turquía, por ejemplo, con Siria, que mata kurdos, porque dicen que esos territorios pertenecían al antiguo Imperio Otomano y procura vaciar esos territorios para dejárselos y entonces redefinir fronteras, etc. Entonces, el Medio Oriente es una región, como muchos dicen, una región inconclusa desde el punto de vista político, inconclusa desde el punto de vista histórico, sigue estando en medio de las disputas de las antiguas potencias y las potencias perennes por los recursos, las potencias presentes por los recursos estratégicos que éstas tienen, y también pues porque hay potencias regionales que igualmente están en una disputa constante por dominar desde el punto de vista militar, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista tribal, en otros países que están en conflicto, aprovechándose de ese caos para imponer igualmente decisiones importantes en materia de petróleo, oleoductos claves que tienen que pasar por países y entonces un gobierno tiene que ser afín a la potencia para que esos oleoductos sean posibles. Es decir, hay una enorme cantidad de variables con las cuales uno podría darle un sentido lógico, geopolítico a la región del Medio Oriente y hasta la fecha no ha habido mayor variación de lo que está ocurriendo. La guerra en Yemen, para situarnos dentro del análisis de Yemen, la guerra en Yemen, el hecho de que Arabia Saudita esté participando activamente en toda una campaña militar de bombardeos masivos sobre Yemen, es porque hay proyectos e inversiones multimillonarias de Arabia Saudita en Yemen que no ha podido concluir y que la guerra le frenó todo, la guerra en Yemen le frenó todo, para llevar oleoductos hacia los puertos más importantes de Yemen
en esta salida abierta al mar que ya les comenté anteriormente. Es por eso que es por eso que Arabia Saudita tiene una participación activa en esto. De lo contrario, Yemen se pasaría sin más ni más, al menos para Arabia Saudita. Pero bueno, Yemen sigue siendo un país pobre, pero bueno, para los intereses de muchas otras potencias, el hecho de que Yemen sea pobre no es relevante, sino la ubicación geográfica. Y eso tiene que ver mucho, don Jamer, con la pregunta que usted hizo sobre el valor geopolítico que tiene Yemen en la actualidad. Para ubicarnos propiamente en el conflicto, la segunda década de este siglo XXI, particularmente el año 2015, como usted nos adelantaba anteriormente, ¿cómo podríamos explicar el inicio propiamente dicho del conflicto? Y bueno, tal vez alguna valoración en cuanto a lo que implica para la República Yemení, para el pueblo yemení, en el sentido de que algunos criterios de analistas internacionales han señalado que más que un conflicto parece una agresión, porque hay una desproporcionalidad en cuanto a lo que es el ejército de Arabia Saudita, que si bien tengo entendido es el tercer más grande del mundo, acompañado por una alianza de países que también son potencia, tomando en cuenta Estados Unidos, desde luego, en comparación a un ejército o a unas fuerzas de Yemen, de la República de Yemen, que pues no hay punto de comparación en cuanto al desarrollo militar. Entonces, tal vez si nos podría explicar, Antonio, cómo es que surge este conflicto y esta valoración y la relación que puede tener este conflicto con otros conflictos que se están dando, sobre todo de uno que ya conversamos en este programa, como es el caso de Siria, en cuanto a la complejidad, ya que usted advertía que no solamente hay elementos externos, geopolíticos, geoestratégicos, sino también una complejidad interna heredada de movimientos políticos desde el proceso de descolonización de inicios del siglo XX y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, y también por esa diversidad cultural de grupos religiosos que históricamente han suscitado pugnas y enfrentamientos entre ellos para dirimir un conflicto en un territorio pues, que tiene todas estas características. ¿Cómo ubicamos el inicio del conflicto en Yemen en el año 2015 y qué implicaciones tiene para la región? Hay una guerra de poderes regionales, lo comenté antes. Hay un dominio claro que tanto Irán necesita en el Medio Oriente para tener esos aliados que requiere, no solamente para lograr salvaguardar sus intereses como potencia regional. El chiismo en el Medio Oriente son minoría, lo que impera es el sunismo o esta división, digamos, de la religión. Y esta pugna propiamente en Yemen es muy similar a la pugna que hay, por ejemplo, en Siria. La guerra, cuando uno ve los actores, y ahora les presento unos diagramas muy interesantes para que se entienda cuáles son los actores que intervienen, tanto externos como propios de la región. En el Medio Oriente, históricamente todo ha sido guerra de agresión, es decir, las guerras han sido de las más cruentas que uno pueda, digamos, contabilizar en la región. Potencias foráneas que desde lejos propugnan cierto tipo de conflictos y desde lejos apoyan a sus aliados claves en el Medio Oriente, sin importar, digamos, el resultado humanitario que esto tenga. Pero para la situación para específicamente lo que está ocurriendo en Yemen, que arranca en el 2015, bueno, pues, Arabia Saudita e Irán, ambos poderosos vecinos, se encuentran en una lucha feroz por el dominio regional. A esto se suma que la disputa en la que se encuentran desde hace décadas se ve exacerbada por diferentes religiones o por diferencias religiosas muy profundas. Sobre todo, este conflicto entre Arabia Saudita e Irán se profundiza con la llegada de la Revolución Islámica de Irán en 1979 y la llegada de un fuerte conservadurismo religioso liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que pretendía en su momento exportar
esta revolución sobre las monarquías en el Medio Oriente, acusándolas de ser entregadas al capitalismo y de no abrazar los principios del Islam. Ahí es donde empieza una profundización de la pugna de dos grandes potencias que antes de esta revolución islámica pues eran, en la época del Shah de Irán, pues tenían una relación muy cordial. Entonces este cambio repentino que hay es un cambio que ha perdurado de 1979 hasta la fecha. Si nosotros vemos, y esto creo que es importante que lo sepan, si nosotros vemos el papel que Israel ha jugado históricamente, pero más recientemente con la firma que recientemente firmó Israel con Emiratos Árabes Unidos, es porque Israel no está buscando no solo una mejora de sus relaciones con el mundo árabe, sino que lo que está buscando es crear un frente común árabe contra Irán, en la cual pues ahí también hay otras variables geopolíticas que valen la pena tomar como una forma para frenar a un Irán al que se le acusa de llevar a cabo cierto tipo de guerras subsidiarias para desestabilizar el Medio Oriente, y en la cual pues Arabia Saudita es parte inherente de esta dinámica de conflicto. La guerra en Siria, por ejemplo, en esta guerra en Siria participan Irán y participan Arabia Saudita y participa Emiratos Árabes Unidos y participa Omán y participan otros países que aliados de Arabia Saudita igualmente convierten la situación del Medio Oriente en una región muy complicada desde todo punto de vista y con guerras que son de larga data. Entonces, esta guerra en Yemen en particular es una guerra más a otras que en este momento están abiertas, como en el caso de Siria, o el caso de Irak, que es una guerra que no se ha logrado resolver todavía. Y si nos vamos un poco más hacia el lejano oriente, que es parte también de esta división de cercano, medio y lejano oriente, pues tenemos una guerra en Afganistán que igualmente que tiene frontera con Irán, que igualmente es parte de toda esta dinámica de conflicto perenne, constante, en la que confluyen una gran cantidad de variables geopolíticas y en donde también estas potencias regionales, tanto Irán como Arabia Saudita, son parte de esta dinámica de dominio que ellos necesitan tener y que tiene como fuente principal una cuestión histórica y a la vez una cuestión religiosa. Por ejemplo, ¿qué fue lo que radicalizó, por ejemplo, a los hutíes chiitas en Yemen? El hecho de que Yemen haya apoyado a Estados Unidos en la guerra contra Irak en el 2003. La gente cree que la guerra en Yemen empezó en el 2015. En realidad los hutíes ya habían empezado toda una situación de conflicto interno cuando acusaron al gobierno de Yemen de aliarse con Estados Unidos para llevar a cabo una guerra en Irak. Desde ahí empieza toda esta situación del movimiento hutí chiita en Yemen, que va a perdurar y que se profundiza cuando ya estalla propiamente la guerra en el 2015, cuando tanto Arabia Saudita e Irán se involucran más directamente en esta guerra en Yemen, que son, repito, denominadas guerras subsidiarias, es decir, cómo se enfrentan estas dos grandes potencias, Irán y Arabia Saudita, a través de terceros países, haciendo guerras en terceros países y armando, organizando, financiando a un sinfín de grupos tribales que luchen por ellos en esos terceros países. Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa, es la pausa musical. Para Antonio Barrios no es sorpresa, ya ha estado, y cosa que le agradecemos muchísimo, en este programa varias veces tratando de temas de geopolítica. Vamos a ir a nuestra sección musical acorde. Siempre le pedimos a nuestro invitado que nos sugiera alguna canción que tenga que ver con la temática que estamos desarrollando o que simplemente sea de su agrado. Antonio Barrios Oviedo, ¿con cuál canción nos vamos a acordes? Bueno, hay una música tradicional yemení que se puede encontrar en el YouTube. No sé si tendrá chance usted, Jaime, de poder localizarla así rápida, pero nada más pone música tradicional yemení, es extraordinaria. Bueno, a mí me encanta la música del Medio Oriente porque he estado ya muchas veces ahí y es una música que
quedaría muy bien para los efectos de este análisis que estamos haciendo de Yemen y de cualquier otra parte del Medio Oriente. Con música tradicional del pueblo yemení vamos a nuestra sección Acordes. Regresamos.